¿Qué tal, alumnos de quinto de primaria? El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura nazca. Muy bien, recordar siempre que debe hacerse márgenes al cuaderno, a la hoja de color rojo en preferencia, y tienen un plazo máximo de 36 horas para poder entregar las actividades que se dejan al final del video. También copiar todas las diapositivas. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar, como les dije, de la cultura nazca. Hoy es un buen día para enseñar vidas. Por todos son conocidas las famosas líneas de Nazca. Esas enormes representaciones de figuras de animales, personas y otros elementos geométricos que se pueden ver desde el cielo y que han planteado multitud de enigmas, de misterios. Tras estas líneas hay una misteriosa civilización que se asentó en esta zona del antiguo Perú. Al día de hoy, pocos saben qué son exactamente estas líneas. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que pueden estar relacionadas con algún tipo de calendario basándose en observaciones astronómicas, o sea, mirando la posición de las estrellas, los días de las estaciones, etc. Aunque esa no fue la única civilización en asentarse en estas zonas del Perú. Ahorita vamos a hablar acerca de su ubicación exacta. También lo hicieron otras culturas como Huari, el pueblo de Tiahuanaco y la civilización Mochica. Ahora, los orígenes de esta cultura nazca. A Nazca se le considera una cultura arqueológica que se desarrolló en Ica alrededor del siglo I. Los primeros asentamientos tuvieron lugar en la costa del sur del Perú y se expandieron hasta el valle de Acari. Todas las regiones se encuentran en una zona de costa, pero es desértica. La cultura nazca estuvo muy influenciada por la civilización Topara, Paracas, que también su descubridor fue Max Uhle. Vamos a ver cómo era esta civilización nazca. Se conocen muchos detalles sobre la civilización, puesto que fue una cultura que ha dejado un gran legado. Para conocer un poco más, se puede mencionar algunas de las tradiciones más habituales, como que realizaban sacrificios humanos tanto en ceremonias bélicas, o sea, de peleas, guerras, como en las religiosas. Una de las ofrendas más llamativas era la momificación de las cabezas de los muertos que tejían y adornaban, o sea, como cabezas trofeo después de una guerra. Los trabajos que llevaban a cabo se terminaban con un banquete repleto de alimentos, o sea, hacían uso del oro y la plata para fabricar objetos de rituales, entre otros. Cuando un guerrero acababa con la vida de alguien, normalmente un enemigo decapitaba su cabeza y los convertían en trofeos. Lo que ya les había comentado. Creían en varios dioses y a menudo los adoraban, siendo las divinidades principales la del agua, el viento, el fuego, mar, cielo, la tierra y el creador supremo. También dentro de los animales tenemos al halcón como una divinidad. Enterraban a sus seres queridos de forma individual dentro de un pozo de gran profundidad. Vestían prendas hechas de lana y algodón y se organizaban en aldeas que se construían linealmente, siendo las casas fabricadas con troncos de algarrobo. Veremos un poco de sus características o aspectos. En el aspecto político, a diferencia de otras culturas, los nazcas se ordenaban en agrupaciones de señoríos locales, por lo que nunca tuvo un gobierno unificado. Se basaban en sus buenas relaciones. Además, los señoríos eran aficionados al arte de la guerra, por lo que también tenían un gran poder militar y teocrático, siempre con un sacerdote. En el aspecto social, vamos a ver que Nazca era una sociedad clasista. La clase militar tenía un gran privilegio. Los vencidos eran decapitados y sus cabezas eran el trofeo del vencedor y signo de valentía. La élite, o sea, la clase superior, vivía en edificios piramidales. Me refiero a los sacerdotes, mientras que el pueblo, conformado por agricultores y pescadores, vivían en aldeas o en la periferia de la ciudad, o sea, al aspecto económico vamos a ver que los valles donde se practicaba la agricultura dependían de los ríos que bajaban de la cordillera de los Andes, y gracias a ello construyeron canales
acueductos subterráneos y reservorios para convertir las tierras secas del desierto en campos fértiles. Recuerden que toda la costa del Perú es árida, arenosa, pero gracias a los ríos se puede cultivar. Aparte también su comercio se basaba en la pesca, ya que como tenían la salida al mar, pescaban peces, mariscos, crustáceos, y con eso hacían un intercambio con otras culturas que se encontraban en la zona andina del Perú. En el aspecto cultural, Nazca tiene una gran cantidad de manifestaciones culturales que fueron heredadas o tomadas de otras culturas, pero poniéndole su propio estilo artístico característico, como el caso de la cerámica y la textilería. Vamos a ver que en esta imagen salen las líneas, algunas imágenes de las representaciones de estas líneas, una momia, y también más adelante veremos su cerámica. Con lo que es la cerámica, sus trabajos se caracterizaban por su policromía, o sea, varios colores, el uso de varios colores, la decoración y forma. La superficie de su cerámica fue pintada con todos los colores excepto el verde y el azul. Los pigmentos utilizados eran minerales extraídos de los áridos desiertos de la región de Ica. Incluso los tintes eran exportados de otras regiones como el Titicaca, que se encuentra en Puno. La decoración en el principio fueron naturalistas, después se hicieron barrocos. Dibujaban en la primera fase plantas y animales fácilmente identificables. En la fase más avanzada, posiblemente por causas externas, o sea, por otras culturas, lo que se veía, las personas eran más abstractas y místicas. Aquí aparecen las cabezas trofeo como indicación de la existencia de una sociedad militar en proceso de expansión por la desertificación de la costa sur. La forma de las piezas más abundantes son acalabazadas con dos picos y un puente que los une. También, aparte, se caracterizan por el horror al vacío. Quiere decir que no dejaban ni un espacio en blanco, trataban de pintarlo todo de una manera estilizada. Y sobre las líneas de Nazca, al lado de los acueductos subterráneos, llaman también la atención las enigmáticas figuras geométricas existentes en las pampas de Nazca, localizadas entre los kilómetros 419 y 465 de la actual carretera Panamericana Sur. Se extienden en una zona de 350 kilómetros cuadrados. Son enormes figuras que pueden ser observadas desde un avión o desde las colinas cercanas, incluso desde un mirador construido expresamente para este fin. Fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejía Césped en 1927. Han sido estudiadas desde 1941 por el norteamericano Paul Kossock y sobre todo por la alemana Maria. Esta mujer va a dedicar su vida a la conservación de estas líneas. Estos trabajos, que llevaban casi medio siglo, tratan de desentrañar el significado de estas líneas. Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos: el tupu, el cual era una plancha de metal o madera colocada perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna; el teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendía una plomada para trazar el rumbo de las líneas; y el cordel y el nivel de agua. Así representaron figuras de animales, seres humanos, plantas y motivos geométricos. ¿Pero qué representaban estas figuras? No hay una respuesta cierta, hay opiniones divididas al respecto. Para unos, como Toribio Mejía, son seques o caminos sagrados, mientras que para Hans Horkheimer, trazos en forma de plazoletas. Los trazos eran lugares destinados a reuniones sagradas. Las rayas son líneas geológicas de los grupos allí concentrados, y las figuras han tenido una finalidad coreográfica, o sea, de región.
Según María Rich, las líneas guardan relación con la astronomía. Esta última hipótesis es la más aceptada. Los habitantes de la cultura nazca fueron excelentes agricultores y tenían la necesidad de conocer el rumbo de los astros mediante líneas para determinar las estaciones. De esta manera se verían facilitadas las distintas tareas agrícolas, así como los periodos de descanso y fiesta. Por ejemplo, el cóndor de 135 metros igualmente sería el mensajero de los conocimientos. Los antiguos nazquenses habrían elaborado un calendario que sería el más grande del mundo. Ahí podemos ver las líneas de Nazca. Vamos a ver mediante este mapa. Ven ahí. Vamos a ver la flechita que va a indicar hacia el norte. Quiere decir que la ballena asesina se encuentra más al norte, mientras que el trapezoide o los trapezoides se encuentran al sur. Y la estrella, el espiral, se encontrarían cerca a la costa, al oeste, y el cóndor bebé se encontraría para el este, ubicándonos. ¿Ven las distancias, chicos? ¿Ven las distancias? Pasamos a la siguiente imagen. Llegamos a ver en esta imagen que hay una araña, colibrí, orca, lagartija y el chaucato. El que siempre es consideración ver es el mono. Al mono siempre lo representan y también al colibrí. Ahora, ¿cómo están formadas estas líneas de Nazca? Vamos a ver en el dibujo que hay una capa inferior que es de yeso. Luego va a haber una capa de piedras encima de esta de yeso solidificado. Y en el medio habrá un surco de alto variable, un surco grande. Un surco es como una cavidad, un hueco. Y estas piedras se formarán muros alrededor de estos surcos, en las márgenes de estos surcos. ¿Y por qué van a permanecer intactas estas líneas de Nazca? Gracias a esa manera de la posición de las piedras, conjunto los surcos y el yeso mezclado con el rocío, o sea, con el agua, inmoviliza las piedras superiores, mientras que los rayos solares van a rebotar en la capa de las piedras que se encuentran alrededor de estos surcos y se va a formar un colchón caliente, ya que las piedras van a absorber la temperatura elevada del sol, mientras que este colchón nuevamente y estas piedras servirán como colchón de aire para que el aire caliente se desvíe fuerte, evitando la erosión, o sea, el desgaste de estas piedras, y estas líneas se mantengan visibles. Ahora, vamos a pasar a la actividad. Tenemos en primer lugar elaborar una línea de tiempo de la cultura nazca. Ya sabe, van a hacer una flechita, van a poner los años, de preferencia ponerlos de 100 en 100, si es antes de Cristo, después de Cristo, y van a colorear la barra en los años en donde se desarrolló la cultura nazca. Segunda pregunta: completar el siguiente mapa conceptual. Ahí tenemos a Nazca. Aspecto político, eran gobernados por tal, hemos hablado de eso. El aspecto económico, en qué se basaban. El aspecto social, o sea, su jerarquía en las clases. Y el aspecto cultural, lo último que hemos hablado, la cerámica y un poco de las líneas de Nazca. Ellos también, aparte de ello también, chicos, ellos se dedicaban un poco a la momificación, pero más eran reconocidos por sus líneas, por su gran trabajo para la agricultura gracias a ello. Y eso es todo, chicos. Más bien, por favor, quedarse en casa, no salir. Y eso es todo, chicos. Enviarme la tarea al Messenger o al WhatsApp 9834393133. Por favor, antes de ello, identificarse con el nombre del alumno. De repente no lo tengo registrado antes. Gracias. Ya saben que tienen un máximo de 36 horas para poder entregarme estas actividades. Que tengan un buen día. Les habló su profesora Rocío Gamarra. Hasta la próxima.